Let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Y les decíamos en el comienzo del programa que vamos a tener hoy una mirada muy particular por una década, la del 50. Tenemos invitados que nos ponen muy felices que estén aquí, como en el país, como por ejemplo Héctor Alterio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estupendamente bien, bien. ¿Bien? Gracias. ¿Por dónde andabas vos en la década del 50? Y en la década había rendido examen para entrar en un nuevo teatro, una prueba. Sí. Me aceptaron y ahí comienza una nueva etapa de mi vida. Tenía 20 años y me había salvado del servicio militar. Y el mundo por delante. Y el mundo por delante. Claro que sí. Con la inconsciencia lógica. Pero iniciando, digamos, la carrera de actor ya... Hombre, sí, ya de una manera más basamentada en otra actitud estética, en otra actitud ideológica y con un fundamento, digamos. Bueno, continuamos con las presentaciones. Eladia Blasquez, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias. Y te presento como cantante española. Así es. Porque era lo que hacías en ese momento, En los ¿no? años 50, me acuerdo, estaba cantando en el Tronío. Sí. Era una época de colmaos en que Buenos Aires se había puesto un sombrero cordobés y la gente estaba como enloquecida con la canción española. Y bueno, yo estaba haciendo, digamos, la parte más importante. Era muy joven de mi carrera, pero no los pininos, porque empecé con 8 años, así que... Pero sí las cosas más serias, discos, empezar mis giras por América y trabajar en Buenos Aires, en una Buenos Aires que jamás olvidaré porque era hermosa. Claro que Eladia, ¿por qué especialmente la música española, digamos, tenía un momento de esplendor? ¿Por algún motivo especial? No se sabe. Mira, aquí hubo siempre muchas ondas. Ondas tropicales, ondas de boleros, ondas de cosa española. Pero lo español atacó muy fuerte. Fue como una sacudida, yo diría, que nos venía desde los ancestros. Entonces los artistas españoles llegaban a Buenos Aires, tenían un mercado importantísimo y abierto. Y a la vez generó también que muchos artistas argentinos asumiéramos ese género. Para mí era sencillo. Yo soy hija de andaluces, de manera tal que en esa época, junto a Lolita Torres y otras artistas argentinas, hicimos una carrera importante alrededor de eso. Y después, por supuesto, me derivé. Bueno, continúo con las presentaciones. Ernesto Goldar, bienvenido, periodista, historiador y autor de un libro, Vida cotidiana en la década del 50, que nos ha servido de mucho, quiero decirte, ¿eh? Porque es fantástico. ¿Por qué esa mirada tan particular para la década del 50? Bueno, es una mirada sobre la base de la vida cotidiana. Claro. Miramos lo cotidiano, que es aquello que, por ser lo más conocido, es lo desconocido. Sí. Y lo más pequeño, aparentemente, pero que también es lo más grande. Claro, es la historia de miles de hombres de Buenos Aires, de su vida monótona, sencilla, gris, pero que se contrapone de algún modo a la historiografía oficial, llena de fatos conmovedores, personajes broncíneos y grandes conmociones. Muy grandilocuente era todo, claro que sí. Bueno, vamos a compartir ahora el informe que hemos preparado y después charlamos con un poco más de tiempo, por favor. Eran los años en que las muchachas de 17 o 18 años salían los domingos. Llevaban polleras plató y saquitos de bango. Solas iban al cine, luego a tomar algo en un bar lácteo o en el Paulista. Y suspirando por Fernando Lamas, Gregory Peck o Carlos Thompson, regresaban a casa no más tarde de las 8. Si la chica tenía noviecito, el programa podía extenderse un rato más. Ir a escuchar a Héctor y su jazz o a Eduardo Armani, que tocaban en las Richmond de Suipacha o Esmeralda. También podían ir a bailar a Bariloche, en Santa Fe y La Prida, Dominó, en Esmeralda y Lavalle, o Costa Azul, en Corrientes y Esmeralda. Estaban de moda los discos de los plateros, Glenn Miller, Frankie Lane, Pat Boone y Nat King Cole. A pesar de eso y de bailar apretaditos, las niñas volvían a su casa antes de las 11 de la noche. Los pretendientes debían sortear algunas barreras. Primero, llegar al tuteo. Eran años en que el usted imperaba aún entre los jóvenes y luego, para sellar el romance, si ella trémulamente decía sí cuando él le pedía ¿te querés meter conmigo?, con un beso que casi siempre, por falta de práctica, se plantaba en una mejilla y hacía que los dos, él y ella, terminaran sonrojados, evitar ser vistos por algún vecino que seguro se lo cuenta a mi mamá.
El lenguaje también era otro. A un winner lo llamaban tiburón, piola o rana, y ellas eran o mosquita muerta o ligera de cascos. La belleza se elogiaba con bombón, budín o budinazo. También podían ser llamadas churro o churrasca. Si la pobre era feíta, se tenía que aguantarlo de paquete, bagre o carromato. Las parejas que se acomodaban en las últimas filas de los pullman eran porque preferían chapar más que ver la película. Y el galán, que tenía coche, algo insólito y casi imposible, rumbeaba para Villa Cariño, en donde se solía probar a fondo la suspensión del automóvil. Casi siempre un Forcito o un Chevrolet negro, con bandas blancas en las gomas que se limpiaban de los cordonazos con jabón pinche. En mayo de 1952, en el Cine Metropolitan, se estrenó Bárbara Atómica, una película argentina protagonizada por la rumbera cubana Blanquita Amaro, en la que tenían una participación especial las cimbreantes Mulatas de Fuego. Ya el gobierno peronista andaba a los empujones con las autoridades de la Iglesia, y los jóvenes de la Acción Católica aprovecharon aquel estreno para provocar un escándalo en el hall del cine al grito de "muera el cine inmoral" y destruir los vidrios de la sala. Un incidente parecido provocó el estreno del film francés Manon. Gritos en la sala, silbatina, proyectiles y la intervención policial que calmó los ánimos, procurándole trabajo extra a los médicos y enfermeras de la todavía vigente asistencia pública. El ambiente artístico estaba dividido. Los amigos del subsecretario de Informaciones Raúl Apol trabajaban sin problema alguno. Los otros, los Contreras, no trabajaban o debían exiliarse, como Libertad Lamarque, Nino Marshall, Francisco Petrone, Pepe Arias, Arturo García Burr, Atahualpa Yupanqui, María Rosa Gallo, Osvaldo Pugliese y hasta el mismo Hugo del Carril, que inexplicablemente fue objeto de algunas marginaciones. El pantalón era una prenda inusual para las mujeres, pero estaban de moda los trajecitos sastre y los vestidos con canesús punto smock o nido de abeja. Las principales tiendas de Buenos Aires, Hart y Gatti Chávez, El Niño Argentino o Albion House, anunciaban trajes para niños de 2 a 15 años, derechos y cruzados de pantalón corto. Era una regla inviolable. No había pibe que pudiera usar pantalones largos antes de cumplir los 15 años, aunque los pelos de sus piernas se asomaran rebeldes por encima de las medias Carlitos, 3/4, y la barrita de la esquina lo torturaban con el mortificante "bajalos a tomar agua". El pantalón vaquero recién aparece en 1954. Eran los Far West y distaban mucho de los modelos que se veían en las películas norteamericanas que llevaban Marlon Brando o James Dean. Los años 50 son los años en que el crecimiento y la demanda de mano de obra de Buenos Aires se convierten en una dorada tentación para los hombres y las mujeres del interior del país. Los Contreras denominaban a la llegada masiva de provincianos como el aluvión zoológico, y el ingenio discriminatorio de los porteños los apodan cabecitas negras, pajueranos o 20 y 20, dado el hábito que adquieren de ir a los bares, tomar un vaso de vino, costaba 20 centavos, y poner en funcionamiento la fonola con otra moneda de 20 centavos para escuchar un disco de Antonio Tormo. La gente bien iba a las boîtes de Olivos, Revián, Las Brujas, Sunset, en donde tomar un whisky estaba totalmente cerrada la importación y en el país no se destilaba. Podía costar un poco menos que pasarse una semana en Mar del Plata. Rico Tipo era la revista preferida de los porteños. Misterix, Rayo Rojo y Puño Fuerte, las de aventuras. Y Pato Rucito, entre sus personajes de historieta, tenía uno que se anticipó al mismísimo Pascual Pérez en conquistar un título del mundo en boxeo para la Argentina. Tucho, de canillita a campeón. El francés Charles Trenet y el italiano Teddy Reno arrullan con su voz a las porteñas soñadoras, mientras el confort se va incorporando de a poco a los hogares argentinos. Aparecen las primeras heladeras eléctricas, los ventiladores, las ollas a presión y las ruidosas licuadoras, capaces de hacer en casa ese delicioso licuado de banana con leche, 500.000 de calorías, que antes se podían consumir solamente en los bares lácteos. En la ciudad no había problemas de tránsito. Eran muy pocos los automóviles y casi ningún último modelo.
En 1950 entraron al país solamente 12.000 autos y a los más grandes y coludos, Buick, Pontiac, Cadillac, se los llamaba bote. Se podían estacionar en todas las calles, no se conocían las playas de estacionamiento y ser propietario de un coche daba un estatus de ricachón. Sobre fines de 1954, el presidente Perón, en uno de sus desplantes contra la iglesia, anunció que decretaría la ley de profilaxis que permitiría instalar prostíbulos en todo el país, argumentando que se trataba de una imperiosa necesidad pública, especialmente para la juventud. Paralelamente, se suprime la enseñanza religiosa en los colegios estatales y se incorpora el divorcio vincular a la legislación argentina. Son bombas que causan estragos en la pacata sociedad argentina. Por esos días, los diarios oficiales se hacen eco de la detención de 500 amorales. En los años 50 no se los llamaba ni homosexuales ni mucho menos gay, y se los acusa de corromper a la sana juventud argentina, a la que conducen al vicio y a la inmoralidad, de donde solo se los puede sacar abriendo los prostíbulos y reglamentando la ley de profilaxis, que en realidad jamás fue formalmente propuesta. Son años en que la televisión todavía no tiene una audiencia masiva, pero sí la radio. Martín Zabalúa y Sara Prosperi comandan una familia ejemplar, los Pérez García, que de lunes a viernes muestran sus cotidianos conflictos desde los micrófonos de Radio El Mundo. Pepe Iglesias, el zorro, es el rey de las risas con su humor y sus imitaciones. Virginia Luque canta, pero no solamente tangos, entona boleros, bayones y rumbas. Y el flaco Alberto Morán es el único tanguero que cuenta con una legión de admiradoras que suspiran cuando le escuchan cantar Pasional o El Abrojito. En 1953, una dulce quinceañera gana el concurso Miss Sonrisa Colgate y de allí salta al cine. Se llama Elsa Daniel y un varonil aficionado del barrio de Flores gana en Radio Splendid un concurso nacional de cantores cuyo primer premio es protagonizar la película Adiós Muchachos. El joven galán cantor es Alfredo Dalton. Delford, Juan Monti y Blanquita Santos conducen Los Mosqueteros del Éter. Raquel Simari, Tincho Zavala y Marianito Bauzá hacen la Craneoteca de los Genios. Y por las dudas, aquellos que tienen teléfono cuando atienden en lugar de hola, prefieren decir hola Vina, porque se pueden ganar uno de los muchos premios que la fábrica de aceite de oliva reparte todos los días. A partir de 1955 aparece un boom radial conducido por Delford, la revista dislocada. Y los 5 grandes del buen humor no solo son figuras de la radio, sino que también llevan sus exitosos disparates al cine. Ya la televisión comienza a ocupar un lugar en la preferencia de los porteños. Y a las series Patrulla de Caminos o Cisco Kid se agregan atracciones como Mirta Legrand, Osvaldo Miranda, Raúl Rossi, los Macky Max, Ana María Campoy, José Cibrián, y todas las tardes María Aurelia Bisuti y Fernando Heredia vivían un acaramelado romance a la hora del té. Guillermo Brizuela Méndez, Nelly Prince, Adolfo Salinas y Pinky se meten familiarmente en la casa de los porteños y el cine le da lugar a jóvenes realizadores que intentan otro lenguaje y nuevas formas. Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala, Manuel Antín, Rodolfo Kuhn aportan un renovado estilo que además tiene que ver con el final de los años 50, con la finalización de una etapa ingenua que asomaba tímidamente al asombro. En la mitad de la década, una generación de argentinos vivió el enfrentamiento y las armas sembraron el terror y la muerte. Por lo tanto, quedaron sepultados en el olvido aquellos años felices con la voz de Frankie Lane, la cafetera de Nicolás Paone y la audacia morena de las mulatas de fuego. Ya no se podía estacionar libremente en todas las calles de la capital y comenzaron a ponerse de moda los garages y las playas de estacionamiento. Las industrias Kaiser Argentina comenzaron a hacer realidad algo que parecía imposible: la fabricación de automóviles argentinos en reemplazo de los irrompibles Forcitos y Chevrolets. Y aunque no todos los creyeran, algunos de ellos hasta funcionaban.